Los retos para la Comisión de Derecho Internacional en ese momento, buenos temas en su agenda para seguir trabajando, porque es verdad que mucho de lo trabajo que corresponde a la Comisión de Codificación y Desarrollo Progresivo del Derecho Internacional, mucho de ese labor ya fue completado en los temas más centrales del derecho internacional, como el derecho de los tratados, el derecho de la responsabilidad internacional, el derecho de las relaciones diplomáticas y consulares, pero claro que hay nuevas cuestiones que son muy importantes para la comunidad internacional, que corresponden no tanto a temas más clásicos del derecho internacional, pero a nuevos desafíos, a nuevos retos de la comunidad internacional. Yo pienso que la Comisión tiene que seguir no solo tratando los temas más tradicionales cuando es necesario de completar o un tema que no fue todavía tratado, o entonces más bien también procurar responder a los retos de la comunidad internacional para los estados y buscar trabajar también en esos temas menos clásicos, pero que corresponden a los desafíos del futuro. Es, por ejemplo, el caso, podemos hablar un poquito más después, del tema que yo estoy trabajando, incluso también con mi querido colega peruano, el profesor Juan José Judá Santaolaria, que estoy segura que conocen bien, que es el tema de la subida del nivel del mar en relación con el derecho internacional. Y eso es uno de los ejemplos de estos nuevos temas que la Comisión también debe buscar tratar para seguir manteniendo su central con relevancia en el trabajo del desarrollo del derecho internacional. Una de las cuestiones más difíciles, en mi opinión, porque en todos los temas que la Comisión trabaja hay un poco de codificación y hay un poco de desarrollo progresivo. Claro que hay temas que son más codificación y claro, esos temas más clásicos que cuando la Comisión trabajó, por ejemplo, tal vez el mejor ejemplo es el derecho de las relaciones diplomáticas, de las relaciones consulares, cuando la Comisión hizo sus trabajos en los años 50, que después resultaron en las convenciones de Viena de 61 y 63. Claramente era un trabajo sobre todo de codificación porque la práctica de los estados estaba muy desarrollada desde hace siglos, y era un tema que donde, claro que siempre hay, cuando se codifica, siempre se clarifica, siempre se añade algo, siempre se desarrolla también, pero era un tema sobre todo un tema de codificación. Pero mismo en otros temas clásicos como el tema del derecho de los tratados o el tema de la responsabilidad internacional, que son temas donde la Comisión también tenía como misión codificar las reglas también bien desarrolladas que existían. Claro que también en esos temas había componentes de desarrollo progresivo. El caso más típico será seguramente la noción de jus cogens, de las normas imperativas del derecho internacional general en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y también en el tema de la responsabilidad internacional, todo el tema, bueno, que no se logró desarrollar tan progresivamente como se pensaba con la noción de crímenes de Estado que estaba prevista en la primera lectura en el proyecto de la Comisión, en la primera lectura, el famoso artículo 19,
pero que después en la segunda lectura no se siguió con la idea de los crímenes internacionales, pero mantenió la idea que había responsabilidad eh, que generaba una forma más agravada de responsabilidad que podría ser invocada también por un conjunto más amplio de estados o por la comunidad internacional, más basado sobre el tema de las obligaciones erga omnes que sobre el tema de las normas imperativas de que sobre el concepto de los crímenes de los estados. Entonces pienso que siempre es muy difícil distinguir cuando estamos haciendo solamente codificación o solamente desarrollo progresivo. Siempre hay un poco de los dos en todos los trabajos de la comisión, mismo en los temas que estamos llevando ahora. Esa cuestión también se coloca, pero también es interesante de señalar que la comisión em, eh, solo en casos muy específicos sintió la necesidad de calificar qué tipo de trabajo estaba haciéndose, un trabajo de codificación o un trabajo de desarrollo progresivo. La comisión la mayor parte de las veces pensado que era mejor no clarificar exactamente, porque también el problema es que si estamos en un momento clasificando un cierto artículo, parte de un artículo como desarrollo progresivo, después a lo largo del tiempo, en unos años, unas décadas, tal vez ya no sea un desarrollo progresivo y ya sea también un artículo de codificación de la costumbre internacional. Entonces siempre fue una actitud más prudente de la parte de la comisión. Solo en excepciones muy puntuales la comisión califica su trabajo como un caso claro de desarrollo progresivo de codificación, y seguramente en todos los temas hay un poco de los dos. Y pienso que siempre hay relaciones de mucha sinergia entre las instituciones que trabajan para lo mismo tipo de objetivos. Seguramente, bueno, la Corte Internacional no hace el trabajo de codificación y de desarrollo progresivo, pero hace el trabajo de identificación de las normas aplicables, hace el trabajo de la interpretación y de la aplicación de las normas, y claramente hay una relación de mucha sinergia entre los trabajos de la comisión, los trabajos de la corte. La comisión cita en sus comentarios, se inspira y busca siempre en los trabajos de la corte información sobre la existencia o no de una determinada norma. Y también, claro, también vemos en los trabajos de la Corte, en las decisiones, en las opiniones consultivas, referencias también a los trabajos de la Comisión. En otras instituciones que tienen un mismo tipo de mandato, como por ejemplo asociaciones privadas, que no son asociaciones creadas por estados, no son instituciones creadas por estados, como es el caso de la Comisión del Derecho Internacional, que fue creada por los miembros de Naciones Unidas en el marco de la Asamblea General. Estoy hablando de asociaciones privadas que tienen también el objetivo de la codificación, el desarrollo progresivo del derecho internacional, como es el caso del Institut de Droit International o es el caso de la International Law Association. También pienso que hay una sinergia muy positiva entre los distintos tipos de instituciones, porque por veces tratamos de los mismos temas o tratamos de temas similares. Claro que el trabajo del Instituto, el trabajo de la International Association
no tiene el mismo vínculo con las posiciones de los estados porque no hay ese diálogo constante que no, en la comisión se tiene con los estados en el marco de la sexta comisión de la Asamblea General, pero el trabajo puede ser muy importante como también un estudio hecho por los juristas más, los académicos más cualificados del derecho internacional. Ese es precisamente el caso también del tema de la subida del nivel del mar, donde la International Law Association tiene un comité. Yo soy miembro también de ese comité de la ALA sobre la subida del nivel del mar. Los trabajos están un poco más avanzados que en la Comisión de Derecho Internacional y claramente del punto de vista de la Comisión son una fuente de información e inspiración también muy, muy útil. Entonces pienso que hay, claro que cada uno tiene su rol, tiene su mandato, tiene su posición específica, pero es muy interesante y no trabajamos de una forma en isolación de lo que se pasa en los otros medios que también trabajan los mismos temas y pienso que hay sinergias muy positivas de tener distintas instituciones también mirando lo mismo tipo de cuestiones. Es el tema que en ese momento me moviliza más porque bueno, son una de las copresidentas del grupo de estudios juntamente con el querido colega Juan José Judas Santolaria y también algunos colegas más, Nilüfer Oral de Turquía, Bogdan Oresco de Rumania y Jakub Asise de la Costa de Marfil. Estamos trabajando como copresidentes y cada uno tiene su tema de responsabilidad. Nos pareció muy útil y fue un tema que mereció el apoyo muy fuerte también de los Estados miembros porque de verdad es la elevación del nivel del mar es una de las consecuencias del cambio climático, no es la sola, claro, hay otras, pero esta es una de las consecuencias negativas del cambio climático que tiene el potencial de afectar el Estado, el Estado en su conjunto, ¿no? En la temática del territorio y sus espacios marítimos, los problemas que tiene que ver con la población que se puede tener que desplazar al interno del estado o entonces salir del estado y partir para otro país. Y eso se pasa no solamente en los estados, los pequeños estados insulares, islas, pero también se puede pasar en otros estados que tienen unas zonas costeras más bajas, ¿no? No muy elevadas. Y claro, en el límite, sobre todo ahí estamos hablando de las pequeñas islas, sobre todo en el Pacífico, en el Índico, que por su naturaleza geográfica y por los impactos de la elevación del nivel del mar, que pueden ser más fuertes en ciertos puntos del mundo, esos estados cogen el riesgo de desaparecer o mismo si no desaparezcan, pueden tener el problema de el territorio se tornar tan difícil en términos de condiciones de habitabilidad que no se puede vivir ahí. Entonces es de verdad un problema que nunca se pasó antes, que es totalmente nuevo, es un reto nuevo para la comunidad internacional donde también los estados más afectados son los más vulnerables, los
que son también los que menos contribuyen para el problema del cambio climático. Y por todas esas razones, y porque había también un interés muy fuerte de la parte de la generalidad de los estados, no solamente los directamente afectados, pero la generalidad de los estados en la Asamblea General de Naciones Unidas, que la Comisión de Derecho Internacional produciese un estudio, es eso que estamos proponiendo, un estudio de los efectos legales, de los impactos jurídicos en esas tres dimensiones: la cuestión del derecho del mar, del territorio y espacios marítimos, la cuestión del impacto sobre las poblaciones afectadas y también sobre la posibilidad pérdida, desaparición de la calidad de estado del territorio por causas naturales, que es algo que ahí seguramente estamos hablando de temas sobre todo de desarrollo progresivo, porque estamos en una área del derecho internacional no muy desarrollada, en que la práctica está ahora empezando a desarrollarse, porque estamos perante un reto nuevo, que hay que dar una respuesta. Entonces, por eso el interés de la Comisión, de los miembros que hicieron la propuesta, y la muy buena aceptación de la idea por parte de los Estados miembros de Naciones Unidas para que antes que sea demasiado tarde, orientaciones sobre los impactos jurídicos de esta cuestión. Esa es la cuestión que tenemos que tratar. Pienso que tenemos la cuestión, pero todavía no tenemos la respuesta. Y sobre todo ese tema está a cargo del profesor Juan José Judá Santolaria, y pienso que él mejor que yo podría contestar a esa pregunta, pero no tenemos la respuesta. Estamos haciendo la pregunta porque puede haber distintas posibilidades. Puede, porque como no se pasó todavía el fenómeno, ¿no? No hay una inspiración, no hay un modelo que podemos aplicar mutatis mutandis, ¿no? Podemos tener inspiración de entidades jurídicas, personas jurídicas que no tienen territorio o tienen un territorio muy pequeño, como es el caso de la Santa Sé o la Orden de Malta. Podemos pensar en ejemplos donde, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial teníamos los gobiernos en exilio que no estaban físicamente presentes en el territorio. Podemos pensar que se puede crear una ficción de continuación de la personalidad jurídica de los Estados, por ejemplo, para seguir la membresía de Naciones Unidas, seguir como parte en tratados internacionales, siguiendo también con el vínculo de nacionalidad, pero son cuestiones, como decía poco, que no se producirán antes, por eso tenemos que buscar. No sé si vaya a haber solamente una respuesta o si pienso que más bien examinar las distintas posibilidades, las implicaciones jurídicas de las posibilidades, porque en ese momento no pienso que se pueda decir que ya está decidido, que es completamente seguro que si no hay si el Estado desaparece, no sigue su personalidad jurídica, porque claro, si miramos los criterios del Estado, los elementos de la Convención de Montevideo, claro que el territorio es uno de esos elementos, pero pienso que hay que tener un poco más de flexibilidad, porque esa circunstancia es una circunstancia
no de creación de un Estado, pero de desaparición de algunos elementos de una entidad que ya existe. Entonces hay que mirar cuáles son las posibilidades, los distintos, las distintas implicaciones jurídicas de cada una de esas posibilidades. Y después, bueno, será seguramente una cuestión que va a tener que ser decidida al nivel político, ¿no? La idea de la comisión es hacer un estudio de las cuestiones jurídicas, de las posibles soluciones, de sus implicaciones, pero seguramente después va a tener que haber algún tipo de consenso político sobre si hay o no continuidad del Estado en qué condiciones. Por eso en ese momento pienso que tenemos las cuestiones, ideas de respuestas, pero no tenemos las respuestas todavía. Esa es también una cuestión, esa ya tenemos un primer informe sobre ese tema que salió el año pasado y como no fue posible tener la reunión de la comisión por el motivo de la pandemia, vamos a discutir ese tema ese año. Lo estudio que fue hecho y también muy basado en la plática que ya está empezando, sobre todo en las pequeñas islas de lo Pacífico. La idea es que de considerar que los efectos del cambio climático sobre las líneas de base no tienen no tienen un efecto en términos de pérdida de zonas marítimas. Entonces la idea, lo que se están haciendo muchos estados es de depositar sus líneas actuales de acuerdo con la Convención del Derecho del Mar de Naciones Unidas junto del secretario general, con una declaración en el sentido de que si hay un cambio natural causado por el cambio climático, las líneas no se van a alterar, se van a mantener. Una idea de congelar, se puede decir así. Entonces, de no dejar que el cambio climático, los efectos físicos tienen también implicaciones jurídicas. Eso es un poco es más complejo que esto, claro. Para explicarlo hay que leer el informe que ya está disponible, pero es un informe que fue preparado por los presidentes del grupo de trabajo que tiene el tema del derecho del mar a su cargo, y ahora, claro, va a tener que ser discutido en la comisión y después también con los Estados miembros. Eso es precisamente los temas que yo voy a estudiar, que voy a trabajar en un informe que va a salir el año próximo. Las cuestiones básicas son de saber, bueno, si hay un estatuto jurídico específico. Ahí me parece que es claro que muchas veces llamamos a esas personas refugiados climáticos o migrantes climáticos, pero si miramos el derecho internacional que existe, esas categorías no existen, ¿no? No existen. Entonces hay que mirar qué tipos de protección podemos encontrar en los instrumentos que existen actualmente en temas de derechos humanos, protección de migrantes, protección de refugiados. Tenemos ya un trabajo interesante también hecho por la International Law Association, que adoptó un conjunto de principios en el 2018 en la sesión de Sydney sobre la protección de las personas desplazadas por la elevación del nivel del mar, donde se afirman principios básicos como la necesidad de proteger los derechos humanos de esas personas, la responsabilidad principal
del Estado, donde están esas personas, de proteger esas personas. La idea que sí es posible de mantener esas personas in situ, ¿no? De donde están, a través de medidas de adaptación, de construcción de protecciones de la cuesta, porque muchas de las personas no quieren quitar sus habitaciones, su tierra, donde tienen su historia, su cultura, ¿no? También, claro que es necesario pensar que por veces no es posible, entonces hay que desplazar internamente, tener claro que hay un conjunto también de principios que deben proteger esas personas en términos de mantener sus derechos humanos, garantir el derecho de estar junto de su familia, de proteger su propiedad, de compensar si hay pérdida de propiedad. Y claro, también la cuestión de saber si las personas tienen que procurar, tienen que salir de sus países e ir para otros países, qué tipo de protección, una vez que no pueden ser, a luz del derecho que está en vigor actualmente, no pueden ser cualificados como refugiados climáticos, qué tipo de protección se le puede ser ofrecida. Y hay una decisión muy importante del Comité de Derechos Humanos del año pasado, aplicando el principio del non-refoulement a esas personas cuando por cuestiones climáticas el regreso, no hay condiciones para el regreso en condiciones de asegurar los derechos humanos básicos, y entonces que el Estado sería obligado, en virtud del principio del non-refoulement, de dar algún tipo de protección a esas personas, como una autorización de residencia para que las personas puedan quedarse en un tercer país. Pero yo pienso también que hay un rol fundamental, un papel fundamental para el principio, sobre el principio de la cooperación internacional. Yo pienso que estas situaciones van a tener que ser, bueno, claro, el Estado de la nacionalidad, el Estado en cuyo territorio se están pasando las cuestiones de subida del nivel del mar, la afectación de la población, tiene que ser el principal responsable, pero en muchas situaciones no lo vaya a lograr a resolver todo solo, y vaya a tener que contar con la cooperación de otros países, de países vecinos, de países de la región. Pienso que mucho se va a arreglar por acuerdos, por ejemplo, de cooperación regional para dar soluciones a esas situaciones, y algún tipo de entendimiento también a nivel global sobre la necesidad de encontrar ese tipo de soluciones a nivel bilateral, a nivel regional y, si necesario, a nivel más internacional. Entonces es exactamente ese tipo de cuestiones que estoy mirando para mi informe del año próximo. Genial. Pienso que el parámetro más importante los parámetros más importantes son los parámetros de derechos humanos, ¿no? Que todo ese tipo de soluciones tienen que ser hechas en respecto de la dignidad de la persona humana, de la protección del derecho a la vida, de la protección del derecho a la salud, del derecho a la familia, del derecho de decidir quitar su país, de volver a su país, ¿no? Tenemos un conjunto de derechos humanos de naturaleza política, de naturaleza civil y política, y de naturaleza económica, social y cultural,
que bueno, están en los dos pactos, pero también muchos son parte del derecho consuetudinario. Esos son los parámetros más importantes. Pienso que la protección tiene que ser hecha en el marco de los derechos humanos, del respecto de los derechos humanos de la población afectada. Sí, claro, no, la cuestión de los nuevos temas es como volvemos al inicio, pienso que es una de las cuestiones más importantes. En ese momento estamos en final de mandato, ¿no? En final de quinquenio y vamos a tener nuevos colegas a partir del año próximo. Siempre es una ocasión cuando hay una renovación de la membresía, que hay ideas nuevas y temas nuevos. Se pasó con nuestro tema que lo proponemos cuando llegamos a la comisión y estoy segura que nuevos temas van a venir con también los nuevos colegas. Pero hay un tema que a mí me parece en ese momento, teniendo en cuenta la situación en que todo el mundo, por la primera vez, de verdad, todo el mundo se encuentra viviendo desde hace un año y poco, que es la situación de la pandemia. Yo estoy convencida que, no sé si será en la comisión, hay ideas, hay algunas discusiones informales sobre ese tema en la comisión, pero también hay en el marco de la OMS, de la Organización Mundial por la Salud, la necesidad de hacer un tratado internacional sobre la cuestión de la pandemia. Y yo pienso que ese va a ser uno de los temas que vaya a salir temprano. Ya hay algunas propuestas, un Pandemics Treaty, ¿no? Un tratado sobre la pandemia con medidas más claras sobre el antes, el durante y el después, la cuestión, las obligaciones de los estados del control y de información, la cuestión sumamente importante de las vacunas, que es la que estamos ahora viviendo todos nosotros, el problema del acceso a las vacunas. Yo pienso que ese es un grande tema que vaya a conocer desarrollos en el derecho internacional. Pienso que sobre la forma de un tratado, quizás si la comisión puede dar algún contributo, pero también pienso que es importante hacerlo en el marco de la Organización Mundial de la Salud. Ese es uno de los temas que seguramente en el futuro próximo vamos a trabajar como un tratado, y pienso que ahí también puede haber sinergias entre los distintos actores que piensan sobre estas cuestiones para ayudar a construir una arquitectura jurídica más fuerte para una mejor protección en caso de pandemia, porque seguramente, bueno, es verdad que esta es la gran primera pandemia de un mundo globalizado, no es la primera pandemia en la historia de la humanidad, pero seguramente la que afectó de una forma tan rápida y tan intensa todos los países, porque vivimos en un mundo globalizado, y seguramente hay mucho que podemos hacer en términos de tener una arquitectura jurídica más fuerte, más robusta para tener más protección a nivel internacional, y más, una vez más, también cooperación y solidaridad, que me parece un principio sumamente importante, una vez que en ese tipo de casos es un problema global que necesita de soluciones globales, y hasta que toda la gente está protegida de la pandemia, no hay nadie que esté segura.